Yo creo que Daniel Vítolo no necesita ningún tipo de presentación y el tema del cual va a hablar tampoco lo necesita. Valga decir que en estos últimos días en China, por ejemplo, se ha prohibido a los medios de comunicación y sobre todo a los medios televisivos el publicar imágenes de personas afeminadas o personas masculinas que presenten caracteres diferentes o distintos. Por otra parte, en India, que es un país que no acepta el matrimonio gay, la Corte de India ha aceptado específicamente el sexo X o el tercer sexo por razones históricas y culturales. Sí, la posición del mundo es distinta en países de Oriente y de Occidente y mismo en algunos países de Oriente. Entonces, me parece más que oportuno que Daniel nos hable de esto. Daniel, todos lo conocemos como alguien especializado en derecho empresarial, pero también tenemos muy en claro que su perspectiva del derecho empresarial siempre ha sido una perspectiva muy enfocada en los derechos humanos. Así, cuando él habla de empresa, es clave lo que él dice sobre la empresa familiar y nunca deja de tratar los temas más álgidos para el derecho que quizás para otro especialista en derecho comercial son tan difíciles de abordar que no lo hacen. Pero Daniel ha escrito y ha participado o ha hablado sobre el derecho al aborto, la situación de las mujeres, la situación de los tratamientos en vías de experimentación, tema que compartimos un concurso juntos. Es decir, su formación es vasta en los dos tópicos que le interesan. Y está cargado de valores y de buen humor. Y además sabe cantar, cosa que no es poco, y creo que es un valor que solamente él tiene entre todos los que estamos presentes. Daniel, nos encantaría escucharte, porque hace rato que queremos hacerlo. Así que sin más, te dejo a ti hablando. Bueno, ¿Formación basta con B larga o basta con B corta? Bueno, será como lo de los varones del conurbano. Bueno, escúchame una cosa. Bien. Eso también será una incógnita como la X. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos y a todas, como se dice ahora, que no, yo no digo todes, y recomiendo a todos y a todas leer el magnífico artículo, columna de opinión de nuestra querida miembro de la asociación Úrsula Basset en La Nación. Realmente muy esclarecedora, muy seria, muy profunda y con una enorme dosis de realidad frente a tanta dispersión, ¿no es cierto?, rayano la tiringuería que hay en materia de comunicación. Y lo digo con mucho respeto, no con despecho si quienes piensan distintos, pero el tema es que la banalización de todo esto es tan grande que en realidad hay que poner un poco de orden, o se necesita poner un poco de orden, justamente para respetar los derechos humanos. Porque si no los banalizamos y el respeto se pierde en esa banalización o pérdida de valores. Bueno, gracias a ustedes por compartir este día conmigo, gracias a la asociación que nos alberga por invitarme, gracias a su presidenta, siempre tan generosa conmigo. Y bueno, manos a la obra sobre esta cuestión que se ha generado aquí, que es este llamado sexo X, que ha generado tanta polémica. ¿Por qué? Bueno, la polémica está dada porque ya la letra X en sí misma conforma y alude a una incógnita. Cuando hablamos de X, hablamos de la incógnita. Es algo desconocido, algo variable, y esto está en las matemáticas, en el álgebra. Justamente el X es el elemento a despejar, es la incógnita que hay que develar para darle su verdadero contenido. En el idioma inglés, por ejemplo, representa también lo desconocido. Recuerden ustedes cuando Wilhelm Conrad Röntgen descubrió estos rayos raros que permitían traspasar los cuerpos sólidos, no sabía cómo llamarlos y les puso X porque todavía no tenía un nombre.
o detrás de la X de Malcolm X, aquel Malcolm Little que eligió el símbolo X para representar el nombre olvidado de los ancestros africanos. Y también los que les gustan las series de televisión habrán seguido en su momento los expedientes X, que ocultaban algo inexplicable, extraterrestre, diferente. En la literatura y en el lenguaje social común, yo lo digo en un artículo que publiqué en La Ley hace algunos días, también la letra X es algo que es indeterminado. Un lugar donde pueden ir X personas, o esto llevará un X tiempo, o una persona X, es porque no podemos identificar, ni cuantificar, ni cualificar a lo que nos estamos refiriendo. Las novedades que tenemos en nuestro país, que son cercanas, es que el día 20 de julio del 2021 el presidente de la República dictó un decreto. Y en ese decreto puso en vigencia una tercera opción documental para los documentos de identificación, documento nacional de identidad y pasaportes emitidos por la República Argentina, donde en la categoría sexo a ser consignada se debería incluir una tercera casilla, de manera que en todos estos instrumentos oficiales de identificación de las personas humanas emitidos por las autoridades de la República Argentina, debería consignarse una F, una M o una X. La F sería femenino, la M masculino y la X no lo sabemos porque tampoco el decreto define positivamente quiénes conforman la X, sino que contiene una serie de numeraciones de negatividades, explicando qué no es la X y no dice qué es la X. Y lo que establece este decreto del Poder Ejecutivo es que para colocarlo en esta X en el documento, que es una opción a la que pueden acceder los que solicitan el documento de identificación, estas personas tienen que haber solicitado rectificar su partida de nacimiento en el marco de la Ley de Identidad de Género 26.743, cualquiera fuera la opción consignada en la categoría sexo, siempre que no sea F femenino o M masculino. Y aún si hubieran preferido, en utilización de las prebendas que da la ley, de no consignar nada en el casillero sexo en la partida de nacimiento. Y entonces, lo que vemos es ¿por qué es esto? Bueno, en realidad esto viene de tiempo atrás. Recordarán ustedes que en la época de la presidencia del teniente general Juan Carlos Onganía, una presidencia de facto, una dictadura militar denominada a sí mismo como Revolución Argentina, se dictó la ley 17.671, que es la ley que establece el régimen de identificación de las personas humanas, la cual contiene un sistema binario, año 1967, y en la identificación habla de ambos sexos, habla solamente de dos sexos. No menciona la palabra femenino en ningún lado de la ley, y tampoco incluye la palabra masculino, salvo en una pequeña referencia que tiene a la ley 11.386 respecto de el enrolamiento de los varones. Y lo mismo ocurre con el pasaporte, que se rige por la primera ley. Si existía nada más que ambos sexos, y siempre se entendió que este sexo que debía consignar el documento a los efectos identificatorios debían estar dados bajo el sistema binario varón-mujer, masculino-femenino, como tradicionalmente había ocurrido. Ahora bien, como bien lo dijimos, para poder acceder al sexo X no es solamente una demanda de voluntad. Hay que haber recurrido primero al procedimiento del régimen de identidad de género, que está previsto por la ley 27.743. Después hay que haber obtenido positivamente la rectificación de la partida, con lo cual en el ítem sexo hay que cambiarlo, o bien por algo que no sea ni femenino ni masculino, o colocarlo en blanco. Y según este decreto 476 de 2021, al colocar y optar por la nomenclatura X en el campo sexo del documento, se entenderá para el lector que estamos frente a una persona humana que es no binaria, de sexo indeterminado, no especificado, indefinido, no informado, autopercibido, no consignado u otra acepción con la que pudiera identificarse la persona que no se sienta comprendida en el binomio de sexo masculino
o femenino. Es decir, X significa esto: no binario, indeterminado, no especificado, indefinido, no informado, autopercibido, no consignado u otra acepción con la que pudiera identificarse la persona que no se sienta comprendida en el binomio sexo femenino o masculino. Poniéndolo en un lenguaje simple, parecería que en realidad lo que el presidente de la República ha tenido en la cabeza al momento de dictar este decreto es la idea de agrupar a todo aquel que no se considere identificado por el rótulo femenino-masculino o el binomio varón-mujer, pueda esconderse dentro de la expresión X. Y digo esconderse porque no se identifica. Y esto está más cercano a un concepto que es el concepto de queer, que es la Q, que integra esta sigla del colectivo LGTBQI+, IQ+, que es un carácter omnicomprensivo de negatividades varias. Es decir, que personas que no se identifican bajo el régimen binario, independientemente de que tampoco quieren ser identificadas ni ser reconocidas en una individualidad, sino solamente una negatividad de no pertenecer a estas dos casillas que el Estado ha colocado en el régimen de identificación. Lo cual significa que el presidente en cierto modo enfrenta con este decreto a los denominados colectivos LGTBIQ+, que lo que pretenden es un reconocimiento de una propia identidad. Si miramos el decreto, en apoyo de la decisión, el Poder Ejecutivo destaca en los considerandos una serie de convenciones internacionales que en realidad no se relacionan con la temática de la norma, porque son convenciones que no tienen que ver ni con la identificación, ni con las casillas de los documentos, ni con el régimen de terceras opciones frente al sexo, porque en realidad la gran mayoría de estas convenciones son de protección de derechos de la mujer, que es un sexo, femenino, varón-mujer, masculino-femenino. Y básicamente toma como antecedentes las decisiones del gobierno de Australia en el año 2014, del gobierno de Kenia también en 2014, del gobierno de Nepal del año 2007, del gobierno de Bangladesh en el año 2013, el gobierno de Pakistán en el año 2009, el gobierno de Nueva Zelanda en el año 2012, el gobierno de la India en el año 2014 y Canadá en el año 2017. Pero lo cierto es que si se mira la experiencia de estos países y el modo en que estos países que se han señalado han regulado este fenómeno, se van a dar cuenta que es diferente. Por ejemplo, en Australia, en el año 2014, el Tribunal Supremo dijo, aparte de mujeres y hombres, hay algo que se llama un género neutral, que se puede reflejar bajo la denominación no específico, es decir, una cosa genérica, pero una tercera opción, que tampoco ha funcionado en la asignación de derechos particulares a las personas que así se identifican. En Kenia, en 2014 se admitió esto porque una sentencia obligó a las autoridades a expedir un registro civil a un niño de 5 años reconociendo su condición de intersexual. Es decir, que se entendió que a los 5 años no se podía determinar por su conformación biológica la sexualidad de esta criatura y el veredicto se permitió una condición de denominarlo intersexual y se ha tomado esto como un paso al reconocimiento abierto de todas las personas intersexuales. Pero cuidado que intersexual no es un problema de género ni de autopercepción, sino que es un problema también biológico. Por ejemplo, la aparición en el cuerpo de características de ambos sexos, masculino y femenino. En Nepal sí se introdujo también por un fallo judicial en el 2007 y en el 2015 hay una norma que lo permite. Y el gobierno bengalí, ¿no es cierto?, que trajo allí en la India este tema de esta especie de tercer sexo llamado gira, es un fenómeno para personas transexuales o intersexuales en el sur de Asia, pero lo real es que intentaba no un problema de identificación, sino reducir la discriminación en la educación y la asistencia médica de las personas afectadas. Pero en Bangladesh, por ejemplo, unas 10.000 personas se benefician con ellos en una población de varios millones
y en realidad no han sufrido una mejora o no han recibido una mejora en su condición. Tampoco ocurrió en la India, donde esta famosa Girja o Gira o Ira, como se la quiera denominar, tiene una larga historia de discriminación y persecución que persigue hoy. Podrán tener en su documento la X o el tercer género o el no específico, pero siguen igualmente marginados, siguen sufriendo el mismo tema de enfermedades infectocontagiosas y siguen sin cobertura social ni médica que las proteja. En el caso de Nueva Zelanda es distinto, porque en Nueva Zelanda en realidad lo que hay es una registración de sexo al nacer en el certificado de nacimiento como indeterminado, intersexual o no específico, porque no se puede determinar en ese momento si el niño es hombre o mujer, y para esos casos particulares se permite colocar esto. Es decir que los ejemplos que se toman no necesariamente son lo que el gobierno argentino, a través del Poder Ejecutivo, ha querido hacer con este decreto 476 del 2021. Y lo cierto es que aparte, tanto en el decreto como en el anuncio que el presidente de la República hizo respecto de lo que se perseguía con el decreto, se ha incurrido en una serie de imprecisiones y confusiones. Y cuando se hablan de estas cosas, más allá de la posición que cada uno quiera tomar, que son absolutamente aceptables todas ellas, porque en esto no hay una verdad revelada, lo que es importante es distinguir conceptos, porque muchas veces se mezcla sexo con género y con orientación sexual. Fíjense que para la identificación como sexo en un documento se remite a la ley de identidad de género, que no es solamente sexo, sino que incluye sexo, incluye imagen, incluye nombre, incluye modales e incluye habla, un concepto cultural, mientras que el sexo es un concepto biológico. Y también se habla muchas veces de orientación sexual, que es otra cosa diferente. Por eso me pareció que era interesante en esta charla con ustedes, primero tener algunas precisiones. Es decir, sexo. Cuando hablamos de sexo, ¿de qué estamos hablando? Sexo es un concepto biológico. Nos guste o no nos guste, es un concepto biológico. Y es un concepto biológico que pretende clasificar por mecanismos biológicos. Y si siempre se ha considerado dentro de un esquema binario masculino-femenino, varón-mujer, ha sido sin formular juicios de valor en relación con circunstancias de preferencias ni de autopercepción, sino que, por ejemplo, el sexo, cuando se utiliza como elemento de referencia en un documento de identidad, el objetivo que tiene la calificación es poder determinar cuestiones de identificación, no juzgar a la persona. Y que la identificación permita confirmar, cuando se exhibe el documento ante una autoridad pública o en operaciones privadas, que haya coincidencia entre el portador del documento y la persona titular del documento, para acreditar que el interesado realmente es el verdadero sujeto que figura en el documento. Y cuando esto lo realiza un tercero, también para que se pueda mostrar que realmente el documento pertenece a la persona que es. Por eso ese es un problema de identificación, no de juicio de valor. El género es otra cosa. El género es un concepto cultural y se conforma no solo con la expresión de un sentimiento, con una percepción, con una vivencia, sino que se integra con elementos más complejos. Tienen que ver parte con el sexo, parte con el nombre, parte con la imagen, parte con la vestimenta, parte con el modo de hablar, parte con los modales. Y en esto, la identidad de género, como bien dice la ley 26.743, es una vivencia interna e individual del género, como cada persona la siente, más allá de la realidad biológica, y la cual puede corresponderse o no con el sexo asignado al momento del nacimiento por un cotejo biológico. El tercer elemento que juega en esto es la llamada orientación sexual, que no tiene nada que ver, digamos, no tiene nada que ver, está relacionada, pero no tiene nada que ver en esencia, ni con lo cultural del género en cuanto a autopercepción o vivencia, ni con lo del sexo en materia biológica, sino que es una expresión que alude a preferencias, inclinaciones y conductas emocionales, afectivas y sexuales, que es algo diferente del género y del sexo. De hecho, por ejemplo, en una orientación sexual, si tomamos estos colectivos LGTBQ+, y por ejemplo tomamos a lesbianas,
la definición que las propias organizaciones militantes de esta orientación sexual señalan son mujeres que se sienten emocionalmente atraídas, también sexualmente atraídas, y digamos afectivamente atraídas por otras mujeres. El sexo es mujer, el género es femenino, y lo que tienen es una orientación determinada. Y lo mismo pasa con el asunto, por ejemplo, con el caso de los gays. Sí hay, y esto hay que reconocerlo, alguna cuestión delicada en los llamados, las llamadas personas humanas que presentan características intersexuales. Porque allí sí, en la intersexualidad, al presentarse, digamos, fenómenos o características propias de ambos sexos, esto genera un problema y esto fue lo que llevó a las Naciones Unidas a hablar del tercer género o de transexualidad, pero que en realidad alude a lo que se denomina intersexualidad. En cualquiera de estas tres categorías que podemos hablar, sexo, género u orientación sexual, los cambios no son iguales. El sexo tiene una connotación mucho más fuerte, porque yo podría mañana cambiar mi género porque cambia mi construcción cultural. ¿No es cierto? Yo mañana me autopercibo, me siento de una manera diferente, o regreso a cómo me sentía antes, y esto es un proceso emocional, es un proceso cultural. En materia de preferencias, yo puedo aburrirme o desincentivarme de ciertas relaciones y volver a otras relaciones y cambiar las inclinaciones. Cuando se trata de cambiar de sexo, el tema es mucho más fuerte, porque para cambiar de sexo y mudar de un sexo a otro, hay que llevar adelante procesos muy duros y muy complejos. Tratamientos quirúrgicos, tratamientos de reasignación o procedimientos hormonales de altísima complejidad. De hecho, bastaría con recorrer las páginas de las clínicas que se encargan de esto o de los procedimientos jurídicos y nos vamos a dar cuenta que incluso no son cuestiones tan sencillas como ir a tomarse un análisis u operarse de apéndice. Porque, por ejemplo, si hay un tratamiento quirúrgico feminizante, está la orquidectomía, la vaginoplastia, penectomía, aumento mamario, reducción tiroideo-condoplástica, feminización facial, y en realidad, si queremos hacer al revés, tratamientos masculinizantes, está la reconstrucción corporal, la mastectomía bilateral, la esterectomía, la oferoctomía, medioplastía, faloplastía, ecrotoplastía, uretroplastía, vaginoctomía, y son procedimientos de ablación de órganos genitales o de reconstrucción con implantes atípicos que conforman operaciones complejas. De hecho, en todas las clínicas y en todos los tratamientos se le señala claramente a la persona que tiene que estar preparada psicológicamente y también orgánicamente, porque esto puede generar también efectos secundarios que van mucho más allá de del mero aumento, por ejemplo, del vello corporal o de cambio de tono de la voz, sino que las terapias hormonales pueden generar diabetes, pueden sufrirse trombosis, puede haber un aumento significativo de peso, un alto nivel de potasio, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, hiperprolactinemia y hasta existe un riesgo considerable de poder sufrir accidentes cerebros musculares. Y la terapia hormonal feminizante, por ejemplo, puede afectar la fertilidad, la función sexual y también causar otras cuestiones de salud. Esto no ocurre con el cambio de género, ni con el cambio ni la alteración de la, digamos, de la orientación sexual. Porque de hecho hay cuestiones biológicas que no se pueden evitar. Por ejemplo, una persona del sexo masculino, independientemente que pueda autopercibirse en materia de género como mujer, por ejemplo, tratando de equipararse al sexo femenino, y aparte haya tomado una orientación sexual bajo la L de lesbianismo en el colectivo, y hubiera optado por identificarse, aún inclusive por un sexo X, y bueno, todas estas cosas tiene derecho. Lo que no podrá escapar es a los riesgos de poder contraer un cáncer de próstata, ni puede ignorar el hecho de que va a quedar sujeto a las estadísticas en materia de enfermedades típicas y expectativas de vida de los varones, ni tampoco podrá dejar de integrar los registros sanitarios del sexo masculino para la función estadística, ni tampoco podrá quedar embarazado
ni dar a luz a un niño o niña. Podemos ver lo mismo. Si vamos a la otra punta y vamos al sexo femenino, mujer, una persona que tenga sexo femenino, biológicamente mujer, y que se pueda autopercibir como varón, o simplemente diga, no me identifico como mujer y quiero una calificación de sexo X, o que no se le dé ninguna calificación de género, bueno, tiene todo el derecho de hacerlo y la sociedad se lo tiene que reconocer. Sin embargo, evidentemente va a estar expuesta a las enfermedades biológicas del sexo femenino, las que afectan el aparato reproductivo de las mujeres, no va a poder escapar a los controles médicos de la prevención en este campo, puede quedar embarazada si no toma precauciones esta persona en las relaciones sexuales y tiene relaciones sexuales con quienes tienen la posibilidad de inseminar para fecundar, y también puede llegar hasta dar a luz un niño o una niña. Y lo cierto es que ni el decreto ni las declaraciones del presidente reflejan la existencia de estas diferencias conceptuales. De hecho, fíjense ustedes que el acto público a través del cual el presidente anunció esta medida que parecía protectoria de un colectivo que reclamaba con todos sus derechos un reconocimiento, una identificación, participar con su propia identidad de la vida pública y privada de la nación y de la comunidad, los destinatarios de la norma salieron con un cartel que decían no somos X, y estaban enojados con que se les dijeran que eran X, porque ellos querían ser alguien, y no que les dijeran ustedes son los que no son lo que nosotros decimos que deben ser. Una cuestión tremendamente fuerte. Antes de ir a algunas cuestiones puntuales, yo no quiero hacer de esto una larguísima charla porque me parece mucho más interesante el intercambio de ideas entre una comunidad tan rica en pensamiento y en talento como es esta Asociación Argentina de Derecho Comparado. Me llamó mucho la atención, y esto me motivó en su momento a escribir el artículo que salió publicado en La Ley, que después yo voy a mandarle a Inés para que lo distribuyan para aquellos que no están suscriptos o que no lo pueden encontrar si tienen interés. Me llamó la atención algunas afirmaciones del presidente. Por ejemplo, el presidente dijo, porque al Estado no le interesa ni le debe interesar el sexo de las personas humanas. A mí me parece que esto es un error muy grave del presidente. Las cuestiones de salud, las políticas sanitarias, la planificación hospitalaria, las políticas carcelarias, la seguridad social y previsional, las obras de infraestructura, cuestiones urbanísticas y enormes aspectos de la gestión de gobierno y de la legislación general y especial, maternidad, filiación, tipos penales, políticas demográficas, tienen que ver con el sexo. ¿Cómo que a los legisladores y al Poder Ejecutivo no les interesa el sexo? No les interesa si su población tiene más varones que mujeres, más mujeres que varones, cómo tratar las enfermedades, cómo planificar, cómo cuidar, cómo formar, cómo dar educación. Parecería que si yo no tengo un interés por el sexo y no conozco el sexo y no conozco los problemas biológicos y no conozco el sexo para saber cómo se cambia un sexo o cuáles son las implicancias, es porque ¿cómo voy a legislar sobre eso? ¿Cómo voy a poder tomar medidas de gobierno? Al Estado le interesa el sexo, lo que al Estado no le interesa es discriminar a las personas en función del sexo, pero que le interesa el sexo, le interesa. La otra cosa que dijo el presidente, intentando, me parece a mí un pensamiento novedoso, original, incluso reiterativo, porque dice, yo siempre he dicho que al Estado no debería importarle el género que escogen las personas humanas ni sus orientaciones sexuales. Bueno, yo me gustaría decir dos cosas. La primera de ellas es, si al Estado no le interesa el género, ¿por qué tenemos una ley de identidad de género? Parecería que al Estado le interesa el género, le interesa mucho el género, y quiere regular el género. Y por eso dictó, a través del Congreso de la Nación, una ley de identidad de género, la ley 26.743, donde regula de un modo particular y específico cuestiones de género, tomando cartas en el asunto. Si realmente al Estado no le hubiera interesado el género, ¿qué hacemos legislando sobre algo que no nos interesa? Realmente le interesa. Quizás lo que el presidente quiso decir es que el Estado no debería investigar cuál es el género de las personas para no discriminarlos. Sí, pero su afirmación fue desacertada.
Y el presidente también dijo que al Estado no le debe importar la orientación sexual. Bueno, yo le diría al presidente, como lo digo en mi artículo en la ley, que salvo en épocas y etapas muy oscuras de las dictaduras militares, no se recuerda que el Estado argentino se haya interesado tanto en estos aspectos. A ver, en algún momento en época de dictadura se interesaba en el sexo y en las relaciones sexuales. De hecho, la policía iba a Villa Cariño, el comisario Meneses hacía redadas en los hoteles de alojamiento preguntando si las personas que estaban allí realizando alguna actividad sexual eran marido y mujer, separaban a las personas para ver si realmente eran una pareja o no, los interrogaban a la noche en redadas. Pero esto son de épocas oscuras. En democracia yo no recuerdo que esto haya ocurrido, ni tampoco que en democracia o oficinas públicas la gente le haya preguntado orientación sexual a las personas. A mí nadie me preguntó en migraciones al salir o entrar del país cuáles eran mis costumbres sexuales, tampoco cuando me inscribí en la FIP, ni es un casillero que se deba llenar en un concurso público para la universidad, para ser profesores, ni para aspirar a un puesto de trabajo. Me parece que se quiso hacer algo con mucho impacto mediático, con argumentos fantasiosos para justificar una medida que puede tener una buena intención de incorporar a un colectivo que reclama derechos a través de un reconocimiento en un documento público, pero me parece que fue hecho con un poquito de apresuramiento y sin medir las consecuencias, ni tampoco generar un debate con participación amplia de la comunidad, que seguramente estará abierta en estos nuevos tiempos a tener una visión más flexible, más inclusiva de todas estas cuestiones. Pero es real que hay una situación particular y quizás la X debió referirse a eso. Es de aquellas personas caracterizadas como transexuales o transgéneros, como les dije yo, que requieren de un proceso físico, de hormonación, de cirugía, de reasignación, según sea el caso, para incorporarse a otro sexo, y también aquellas que nacen con características sexuales como cromosomas genitales o estructura hormonal, consideradas tanto de uno u otro género. Y en estos casos realmente hay que tomar una medida. El tema es que tiene que ser una medida que sea estudiada, que sea seria, que sea ponderada. Yo, para no aburrirlos con esto, solamente también recuerdo que en lugares como Canadá o como Australia o Nueva Zelanda, que se ponen como ejemplo, la posibilidad de asignar un tercer género o una tercera opción ha ido acompañado también de otras reformas en la legislación. Porque acá el presidente se ha apresurado y en vez de sacar una ley del Congreso, lo ha hecho por decreto. Quizás me parece a mí, y esta es una opinión personal, que no la tomen en cuenta porque es una sensación, como se dice ahora, muy subjetiva, de que esto ha tenido una especie de propósito electoral, de mostrar apertura, modernidad y demás, y entonces se ha hecho muy rápido, y sin embargo no se han medido las consecuencias. Por ejemplo, las personas que opten por el sexo X, ¿cuándo se jubilarán y cómo? No lo sabemos. El trabajador varón se puede jubilar a los 65 años, de 24 a 241, con 30 años de aporte, la mujer a los 60 con 30 años de aporte. ¿Bajo qué requisitos y exigencia se puede jubilar una persona identificada bajo el sexo X? No lo sabemos. Muchos de los programas previsionales de asistencia y protección a embarazo, gravidez, están dirigidos a mujeres. La asignación por embarazo para protección social es para mujeres desocupadas, trabajadoras del servicio doméstico registradas, trabajadora informal o desocupada, el programa Sumar, la asignación por maternidad asignada a trabajadoras, el programa de asignación por maternidad Down, es todo para mujeres. ¿Qué pasa con aquellas personas con morfología biológica característica del sexo femenino que eligen la X? Podrán tener esta asistencia. La asignación universal por hijo, identificación documental con sexo X, como progenitores, no, tienen que encuadrarse como padre o madre para poder acceder al beneficio. Entonces, ¿qué ocurrirá con la identificación X? Ir a la libertad de la X significará la pérdida del beneficio. Lo mismo ocurre con el régimen de pensiones contributivas para las madres de 7 hijos, que es un beneficio dirigido a mujeres argentinas o extranjeras. Una persona de sexo X con 7 hijos, con conformación biológica de mujer, no accederá al beneficio, lo perderá. ¿Qué va a pasar con la reparación económica de las víctimas de homicidio, femicidio por violencia interfamiliar?
si el beneficiario migra hacia un registro X, no es ni hijo ni hija. Y si la persona asesinada no es mujer, sino X, no habrá femicidio. Se perderá eso. Bueno, ni hablar con los programas que hay para permitir los aportes en las tareas de cuidado. En algunas cuestiones se habla de personas gestantes, y ahí lo de la X se salva, pero aquellas personas que han sido titulares de la AUH quedarían afuera. ¿Qué pasará con los servicios sanitarios? Categorizados en damas y caballeros. Es decir, ¿a qué baño irán a un servicio sanitario en un club, en un restaurante, en un bar, en una oficina pública? Los que tengan el sexo X, al de varones, al de mujeres. ¿Habrá que construir un baño nuevo? ¿O se habrá que poner a todos los baños X? Pero entonces lo que haríamos es una cosa más mirando a Canadá, de eliminar masculino, femenino y colocar un X sola. Es decir, o retirar, como dicen algunos, el sexo de estas cuestiones. Los padrones electorales. Bueno, tenemos suerte porque para las PASO la ley no está en vigencia todavía, y si bien va a entrar en vigencia justamente para la elección nacional, como para poder acceder al sexo X hay que rectificar primero la partida utilizando el régimen de identidad de género, los procesos no van a estar terminados, recién se comenzarán, y esta elección general de medio término no necesitarán padrones X, pero habrá que establecer padrones X, y lo mismo ocurre con los deportistas que deseen competir en clubes de un modo amateur o profesional en cuanto a la identificación de la liga. Como si esto fuera poco, entre los muchos desafíos de esta cuestión está la identificación bajo la letra X en el derecho penal, por ejemplo. Algunos ejemplos: las mujeres sufrirán condenas que le correspondan en establecimientos especiales. Esto dice el artículo 8 del Código Penal argentino. Ahora, ¿dónde sufren las condenas las personas humanas X? Hay cárcel de varones y cárcel de mujeres. Las personas humanas X que tengan características biológicas correspondientes al sexo femenino y estuvieran embarazadas, bueno, no podrían acceder al régimen de prisión domiciliaria del artículo 10, inciso E del Código Penal, porque es un régimen para mujeres embarazadas y no para personas X embarazadas. En los delitos contra la vida, ¿no es cierto? El famoso tema del agravante, cuando el delito es contra una mujer, el agravante para matar a una persona, cuando se mata a una persona del sexo X, bueno, no habrá reclusión perpetua ni prisión perpetua, porque si lo genera un hombre, no hay violencia de género contra la mujer. Y al revés, si es una mujer, pero quien mata no es un hombre, sino una persona X, tampoco queda dentro del régimen. La pena de reclusión perpetua para, por ejemplo, para las excepciones en los casos de quien anteriormente hubiera realizado actos de violencia contra la mujer víctima. El artículo 80, inciso 12 del Código Penal argentino. Bueno, si hay sexo X, esto no ocurriría. Desaparecería, en el caso X, o no sería aplicable, la figura del homicidio agravado bajo la concepción del femicidio, que eleva la pena original de 8 a 25 años a reclusión perpetua, si es que el homicidio se hubiera identificado respecto de una persona humana identificada bajo el sexo X, aunque tenga características biológicas del sexo femenino, ¿no es cierto? Porque la acción típica dice que debe tratarse de una mujer. Y en este caso la analogía no ha sido aceptada por nuestros tribunales, tanto en Santa Fe, los tribunales de Santa Fe, como en la Cámara de Casación Argentina, Cámara Penal, no se ha admitido la figura del travesticidio que se ha tratado de hacer. Recuerdan ustedes aquel caso de Santa Fe del asesinato de una persona humana travesti, Badesa Zavala. Le dieron perpetua, pero no le dieron el agravante de odio de género. Y lo mismo en el año 2020, el caso de Diana Zacayán, en la Cámara Nacional de Casación Penal, el año pasado, dejó firme la condena de las principales líderes de la comunidad travesti trans, que fue asesinada de 13 puñaladas en el 2015, pero no le aplicó el régimen agravado sobre la figura del travesticidio, al que no lo adecuó ni le dio analogía respecto de las mujeres. El delito de secuestro coactivo, por ejemplo, también hay un agravamiento de la pena si la víctima es una mujer embarazada. Bueno, si es una X embarazada, no hay agravamiento. Y bueno, y también podremos saber con el famoso tema de otras cuestiones como la privación ilegítima de
de la libertad, que tiene agravantes cuando hay una mujer embarazada, ¿no es cierto? O la víctima de secuestro extorsivo, el agravamiento cuando hay mujer embarazada. Y también, digamos, una persona humana, identificada bajo el sexo X, que tenga características biológicas de hombre o de varón, ¿podrá ser imputada por violencia de género contra una mujer? Parecería que no, porque no es hombre. Y el artículo 80, inciso 11 del Código Penal argentino dice que es un delito donde el sujeto activo tiene que ser un hombre. Entonces, vemos que no es tan sencillo decir cambiamos y colocamos un casillero más. Vayamos al Código Civil y Comercial de la Nación. Materia de nacimiento con vida, ¿qué dice el artículo 21? Los derechos y obligaciones del concebido o implantado en la mujer quedan irrevocablemente adquiridos si nace con vida. Bien, ¿y si está implantado en alguien que no es una mujer, sino que es un X? ¿Hay analogía o no hay analogía? Con referencia a las reglas generales de la filiación por técnicas de reproducción asistida. El artículo 562 del Código, ¿qué dice? En materia de voluntad procreacional. Los nacidos por la técnica de reproducción humana asistida, ¿no es cierto?, son hijos de quien dio a luz, del hombre o de la mujer, que también ha prestado su consentimiento. ¿Y si el consentimiento lo dio una X o un X? ¿Qué ocurrió? ¿Rige o no rige? El caso de la filiación por naturaleza, la maternidad se establece con la prueba del nacimiento y identidad del nacido. Dice, la inscripción debe realizarse a petición de que presente un certificado médico obstétrico del agente de salud, que atendió el parto de la mujer, a quien se atribuye la maternidad del nacido. ¿Y si atendió el parto de X? ¿Tendrá ese derecho o no tendrá ese derecho? En el caso de la determinación de la filiación matrimonial, artículo 568, mediante matrimonios sucesivos de la mujer que da luz, se presume de quién es el hijo. ¿Y qué pasa si son matrimonios sucesivos de alguien X? La impugnación de filiación, que se habla de indeterminación de la maternidad. Y el vínculo puede ser impugnado por no ser la mujer la madre del hijo. ¿Y qué pasa si es impugnado por no ser la X la madre del hijo? En caso de negación de filiación presumida, artículo 591, el tema dentro de la celebración del matrimonio, ¿qué ocurrirá si el embarazo, por ejemplo, no corresponde a una mujer, sino a una persona X? En el caso de alimentos, artículo 665, la mujer embarazada tiene derecho a reclamar alimentos al progenitor presunto con la prueba sumaria de la filiación alegada. También la X embarazada tiene derecho a reclamar alimentos. Este es un derecho solamente de la mujer. Vayamos al derecho comercial, al derecho empresario. Resoluciones 34, 42, 20, 21, 34, 20, 2020, 42, 2020, 35, 2020 de la Inspección de Justicia. Paridad de género en la conformación de órganos de administración de sociedades incluidas dentro del régimen del artículo 299 de la ley 19.550, fundaciones y asociaciones civiles. Bueno, la paridad respecto de la mujer, la X no está. Alguien que quiera mudar al sexo X pierde el derecho a la paridad. No hay paridad respecto del X, ¿no es cierto? Más allá de la discusión que hay sobre la validez de estas resoluciones por parte de un reciente fallo de la Sala C de la Cámara Nacional a lo Comercial de la Capital Federal, pero que también habla del tema varón-mujer, también binario, la X no se encuentra. La Comisión Nacional de Valores, Resolución General 622 del 2013, actualizada por la Resolución General 797 del 2019, que habla del directorio diverso. Bueno, allí la X no tiene cabida, ¿no es cierto? Vayamos al régimen de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ley de Impuestos a las Ganancias, 27.630, incorporando párrafos donde da beneficios para aquellos casos en los cuales se aumentan los montos fijos prededucibles para aplicación del impuesto a las ganancias en los honorarios que perciban mujeres que integran el órgano de administración, o travestis, o transexuales, o transgénero. Allí no están los X. Y dicen que incluso hayan o no rectificado sus datos registrales de conformidad con lo establecido en la ley 26.743. Es decir, una cuestión meramente declarativa. Pero ahí no están los X. Hay que ser mujer, travesti, transexual o transgénero.
Cuando yo le digo muéstreme, me va a mostrar una X y le digo usted no es travesti, usted no es transexual, usted no es transgénero. Fíjense todas las implicancias prácticas y tan fuertes que tiene esto. Porque incluso, fíjense otra cosa más, para poder acceder a la inclusión de la X dentro del documento, tiene que haberse rectificado la partida de nacimiento bajo la ley 26.743, que permite colocar un sexo que no sea X. Con lo cual vamos a tener un documento que no coincide con la partida. Porque, por ejemplo, en la partida de nacimiento yo podía pedir rectificación y que me coloquen en sexo un género al que yo pertenezco que se llama dos almas, que es un género que está conocido y muy difundido en la actualidad, pero resulta que el documento dice X, con lo cual no va a haber una coincidencia. Es más, puede ser que yo diga, no quiero que me coloquen sexo en la partida, y esto está permitido, y estará en blanco mi partida, y el documento será X con una partida que está en blanco. Como verán ustedes, la idea es tratar de mostrar que, como dice el famoso poeta popular Jorge Drexler, la vida es más compleja de lo que parece. Y estas normas son más complejas de lo que parecen. Y algo que parece, algo muy simple, como es decir, señores, les voy a dar un derecho, los voy a colocar en mejores condiciones. Miren qué enorme conquista han tenido ustedes de poder incorporar a su documento algo X y salir de esta tradicional, antigua y caduca binaridad varón-mujer, masculino-femenino. Finalmente, para los destinatarios, bajo términos legales, será un presente griego. Muchas gracias y bueno, me parece que estaría bueno escuchar algunas opiniones, ¿no? Muchísimas gracias, Daniel. Ha sido estupenda y muy bien documentada tu charla y la verdad que sí, que hay mucha gente que quiere hacer preguntas. Entre ellos, Úrsula, que la acabo de ver en este instante, que quiere hacer una pregunta. Una capa en esto, ¿eh? No, un divino, eso porque vos sos muy amable, Daniel. Pero vos sabés que a raíz del artículo y de lo tuyo y todo lo demás, me escribió una investigadora de CONICET que está en un proyecto de investigación feminista, no sé qué historia, en filosofía en la UBA, no sé, una cosa rarísima. Y ellos tienen una movida internacional porque están preocupados por la eliminación de la categoría sospechosa de sexo, porque viste que todo esto viene envuelto en la enorme confusión que hay entre identidad de género, claro, que es una categoría con poco nulo reconocimiento internacional, digamos, está en documentos de soft law, pero no está en el derecho duro, y la categoría de sexo, que está siendo crecientemente eliminada. Ellos están muy preocupados por lo que pasó lo que pasó durante la pandemia en el Ministerio de Diversidad y Géneros, porque dicen que hubo sistemáticamente, incluso en las capacitaciones de la ley Micaela, ellos reemplazaron el término mujer por identidades diversas de género, no sé cómo es el término que ella me dijo, después lo iba a ver. Quería preguntarte a vos, ¿cómo ves eso de la categoría sospechosa de sexo? Porque en todo esto, viste, no sabés X qué clase de cosa es, porque en realidad parecería más referirse a la identidad de género, más que a la cuestión de sexo, ¿no? Porque no es la cosa no binaria, es X. Y también quería preguntar si algún constitucionalista me puede aclarar bien cómo es esto, porque es verdad que yo veo que cada vez más una cosa se cabalga sobre la otra y se mezcla, sin discriminar bien qué es sexo y qué cosa es identidad de género, que es otra cosa, y crecientemente identidad de género suplanta sexo, siendo que sexo tiene, digamos, una relevancia enorme desde el punto de vista de la discriminación. Bueno, yo te digo, vuelvo a insistir como comencé. Acá hay diferencias de concepto. No podemos cambiar una cosa biológica por un concepto cultural. Lo biológico es lo biológico, lo cultural es lo cultural y lo conductual es lo conductual. Biológico, sexo. Siéntase como quiera, identifíquese como quiera. Es mujer,
hágase el Papa Nicolau. Lamento mucho si está conformada como mujer, ¿no es cierto? Y usted haga lo que quiera, vístase como quiera, tenga la imagen que quiera, no será discriminada, será tomada, será reconocida. Por ejemplo, nosotros en el mundo académico, acá todavía no llegó. Y aparte porque tenemos también clases muy numerosas en la facultad, los cursos regulares en la UBA por lo menos están entre 60, 80 personas, pero hoy en las universidades americanas y en algunas universidades europeas, en el momento de la presentación, la persona no solamente se identifica, sino que señala cuáles son sus pronombres. Es decir, dice, yo me llamo Daniel Roque Vítolo, diríjase a mí con el siguiente pronombre. Por ejemplo, en el caso americano yo diría ese he, his, him. Estas son las tres palabras con las que tiene. Yo soy Graciela Medina, vengo de Argentina a hacer este curso y mis pronombres son she, her. ¿No es cierto? Hay que usar, y hay que respetar, imagínense lo difícil que es en un diálogo o una cosa virtual recordar los pronombres de todo el mundo. Pero bueno, o por ejemplo algunos que dicen, y mi pronombre es they, ellos, y hay que dirigirse a ellos. Perdón, ellos, y hay que decirle ellos. Y esto es totalmente respetable, lo que no significa que el documento tenga un sexo. De hecho, los americanos han dicho, mire, ustedes hagan lo que quieran, me parece bárbaro. Si usted viene a Estados Unidos, tenemos 2 casilleros, varón, mujer, marque uno, si no, no entra. Uno de los 2. Y entonces la idea es tratar de cambiar, de ver que podemos cambiar la naturaleza a través de un tema cultural. Y esto es complejo, porque tiene implicancias enormes. Por ejemplo, tiene implicancias enormes en materia de paridad, porque si todo es lo mismo, no hay más paridad. Si todo es lo mismo, no hay sistema de protección. Si todo es lo mismo, no hay vulnerabilidad por razón de sexo. Si todo es lo mismo, no hay agravamiento por el odio de género. Y inventamos todos en una relativización que es algo muy propio de la posmodernidad, que tiene cosas muy buenas y tiene cosas muy peligrosas. Igual les digo que también en esta apertura me parece que hay una tensión entre un reconocimiento de derechos que muchas veces por tratar de parecer amplio o parecer moderno o parecer progresista, en realidad se es reaccionario, como ha ocurrido en este caso. Le ponemos una X en el documento y le estoy sacando no menos de 50 derechos. Y no le di ningún derecho nuevo, más que mostrar un documento que dice X, que ¿para qué le sirve? Para cuando va al banco, ¿quién mira masculino o femenino? Nadie. Para migración, es un tema estadístico. Ni siquiera me sirve para lo médico. Es decir, esto es muy complejo, pero esto hay una tendencia y este tema de que lo cultural reemplace a lo biológico, cuando en realidad tienen que interrelacionarse. Y nuestra ley de identidad de género en eso está bastante bien, porque cuando habla de rectificación, habla sexo, nombre, imagen, habla y modales, es decir, es un conjunto, marca claramente que esto es un tema biológico. Y la ciencia médica, cuando habla del cambio de sexo, habla de los procedimientos quirúrgicos y hormonales y los describe. No es un tema de que, bueno, buenos días, ¿cómo le va? Ahora me puedo percibir mujer, puedo considerarme de ese género, pero mi sexo no va a cambiar si no voy a un tratamiento o a una cirugía de reasignación. Sin estos 2 caminos no hay manera de cambiar de sexo, pues si no sería una cuestión declarativa. Yo mañana digo que soy alto, o que soy petizo, o que soy gordo, o que soy flaco. Y esta es una cuestión biológica, ¿no es cierto? Aunque me puedo percibir. Y está bien que no me discriminen por gordo, está bien que no me discriminen por ser flaco, está bien que no me discriminen por ser petizo, está bien que no me discriminen por ser alto, y que tener las mismas oportunidades, y tener dinteles en las puertas donde pueda pasar si soy alto, ¿no es cierto? Y que las butacas en el cine a un petizo le dejen ver igual la película. Todo eso está bien, pero esto no va a cambiar una cuestión biológica. Entonces, lo que ocurre es que, como dice el profesor Schneider, de la Universidad de Yale, cuando la ideología se introduce en la ciencia muere. Y la medicina es ciencia, la biología es ciencia, y el derecho es ciencia. Entonces, cuando la ideología se mete en el derecho, en realidad, el derecho como ciencia muere. Porque el derecho no es de una ideología o de otra. La ideología podría ser en las normas que se toman. Pero tomemos ejemplos absolutamente prácticos. Por ejemplo, la República Argentina, año 1974. Realidad, pleno empleo.
pleno empleo. Se sanciona la ley de contrato de trabajo, una ley cuyo propósito específico, con ideología en su momento, el orden público, la hiperprotección del trabajador, 50 años después, resultado, 50% de la población en trabajo negro. ¿Sirvió o no sirvió? Proyecto de reforma de la Comisión de la Cámara de Diputados de la Comisión de Derecho del Trabajo, diputado Recalde. Hay que ahondar los controles de la ley de contrato de trabajo, aumentar la protección, más normas de orden público. ¿Qué piensan que va a pasar con el trabajo? Ideológicamente maravilloso, un discurso de barricada fantástico. Más de la 24% de desocupación real, 12,5% el índice en el trabajo formal, 50% del trabajo en negro. ¿Sirvió o no sirvió? Vamos a hacer, ¿están mejor los de la India, los Gira, con el cartel del documento? No. 70% de esa población infectada de SIDA. Continúan con prácticas sexuales sin ningún tipo de protección. El gobierno no le da asistencia sanitaria. No tienen cobertura social. Pero eso sí, ojo, tengo la X en el documento. Es considerada una de las comunidades más marginadas y discriminadas del mundo. ¿Dónde está la conquista social del cartel en el documento? La cuestión más importante en esto aparece no tanto por el sexo X, sino por algo que ya se había logrado, que es el reconocimiento del transexualismo. Porque en el transexualismo sí que hay un problema gravísimo, duro, severo, increíble. Si no se le permite la adecuación de los documentos de identidad, esa persona no puede vivir. Yo me he pasado dando clases de esto con un transexual, una transexual, que cambió de su sexo masculino a su sexo femenino, antes de la ley. Y bueno, ella no podía ejercer, porque por empezar su título era con un nombre masculino y ella tenía una apariencia femenina. No podía cobrar un cheque en un banco, porque cuando lo llamaban no creían que era quien era. No podía salir del país ni entrar del país. Ni qué decir que tampoco podía casarse o no casarse. Yo creo que eso fue solucionado en nuestro país y fue bien solucionado por la ley de identidad de género. Este decreto no sé cómo se va a compatibilizar con la ley de identidad de género. Porque si yo me inscribí en la partida de nacimiento con el sexo femenino, ahora, ¿qué va a pasar con el sexo X cuando vas a cobrar la jubilación? No es un tema menor. El tema de la jubilación es el tema por el cual ha llegado a la Corte de Derechos Humanos de Europa todos estos problemas, que tampoco son problemas nuevos. El primer caso que llega, creo que es RIS, después viene COSEI, son del año 1983, es decir, son tan tremendamente duras estas cosas que a la gente lo lleva a litigar y llegar a la corte. Pero, claro, ahora el sexo X hace desaparecer la noción de sexo, ni femenino ni masculino, nada. Como señalaba Úrsula. Daniel Croy, ¿querías decir algo sobre el tema de la rectificación exclusivamente administrativa? Simplemente, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Simplemente señalar que me parece que la ley, el decreto, reaviva un poco la discusión sobre exclusivamente administrativa. Tuvo, digamos, curso al momento de la sanción de la Ley de Identidad de Género, ¿no? Ley de Identidad de Género que establece que la primera acción del género puede ser administrativa, pero si uno quiere después readecuar, tiene que hacerse de manera judicial. O sea, creo que una serie de aspectos que Daniel Vito lo señalabas muy acertadamente en esta charla y en el artículo que publicó en La Ley, espero que alguna vez publique algo
Te escribí para los 100 años, Daniel. Te escribí para la revista emblemática de los 100 años. No te quejes. Tengo que pasar el aviso siempre. Lo que digo es que me parece que muchos aspectos que se podrían solucionar a través de una correcta difusión de esta nueva elección en materia de género, y que creo que esto, la única forma de comunicar a distintos registros, etcétera, debería hacerse a través de un trámite judicial, aunque fuera el más breve. Me parece que acá hay un montón de cuestiones que, como señalaba Daniel, pueden ponerse en contradicción en función de derechos que otorgan otras leyes, y que evidentemente esto de alguna manera hay que solucionarlo, o modificando legislativamente todo el resto de esas leyes, o tratando de comunicar a los registros que correspondan que esta persona, que antes se llamaba de tal o cual manera y había elegido el sexo masculino o femenino, hoy no quiere elegir ningún sexo y quiere tener sexo X. Creo que el tema está en que se vuelve a reavivar este debate, que para mí no es menor, porque me pareció un tema fundamental cuando salió la ley de identidad de género. Sí, por supuesto, y tiene muchísimas implicancias económicas, porque al dictarse la ley de identidad de género, el Estado se hace cargo del costo de las operaciones, que son costosísimas, porque no es una operación, son una serie de operaciones para llegar a la adecuación sexual. Pero eso no es nada. Lo que es más costoso con posterioridad es la continuación de los tratamientos hormonales, que son de por vida, y que se hacen, el Estado se los paga por haber cambiado el sexo masculino al sexo femenino. Ahora, ¿el Estado les va a seguir pagando los tratamientos hormonales de por vida hipercaros si adaptan el sexo X? La verdad, no lo sé. El contenido económico que tiene todo lo que es el régimen de la seguridad social, el régimen bueno, lo dijo Daniel, pero fundamentalmente la seguridad social es enorme, es altísimo, son 5 años de aporte. Son 5 años de jubilación con anterioridad. Además, anda a decirle al ANSES que te jubilás con el sexo X. Puede ser que nunca más te salga la jubilación. Bueno, Daniel, excelente tu exposición. Alfredo quería hablar, creo, Alfredo Vítolo. No lo veo. Y yo también quería hacer un comentario. Y Pablo Vera también. Pablo y Alfredo Vítolo. Muchas gracias, muy breve lo mío, porque como se imaginan, tendría un rato largo para hacer comentarios desde, bueno, la Escuela del Derecho Natural a la que pertenezco. Pero en realidad, simplemente, primero, felicitarte, Daniel, porque desde el sentido común jurídico has hecho una extraordinaria recapitulación de todo aquello que debe tenerse en cuenta antes de legislar, independientemente de qué es lo que recepta esa legislación como hecho social. Así que felicitarte muy especialmente porque es una extraordinaria contribución al debate sobre este tema. Lo segundo, hiciste una pregunta al pasar, quizá Alfredo quiere decir otra cosa, más allá de alguna interpretación que se pueda hacer de los órganos de aplicación de los tratados sobre derechos humanos, lo cierto es que nuestra Constitución en 1994, y ni hablemos de los tratados anteriores que tratan estas cuestiones, hablan de varones y mujeres o de mujeres. No hablan de género, y en todo caso hablan de sexo, y nuestra Constitución habla de varones y mujeres, lo cual es toda una definición jurídica que antes ha sido una definición política, es decir, en la Convención de 1994 esta cuestión no estaba presente. Y tercero, ¿por qué? Porque es evidente que en algunos países, muy pocos diría yo,
España es uno y nosotros somos otro, este debate sobre todo lo que vos bien has diferenciado, la cuestión del sexo, la cuestión del género como supuesta construcción cultural y las opciones sexuales, se han entreverado, y me parece que se han entreverado en disfavor de la mujer. Me parece a mí, sobre esto, bueno, probablemente Úrsula tenga mucho para decir, que el vincular fuertemente la sociología con el derecho, tratando de imponer la sociología al derecho, por una parte. Y en segundo lugar, absolutizar la vinculación como minorías discriminadas de la mujer con las categorías de diversas autopercepciones sexuales, nos ha llevado a no tratar adecuadamente ambas cosas. En el derecho penal, en el nuevo artículo 80, esto está claro, ¿no? Me parece que nosotros tenemos que recuperar la cuestión que hace a los derechos de la mujer para llevarlos al más alto nivel de protección y no discriminación, y considerar estas nuevas manifestaciones que la sociología nos muestra y que han sido receptadas, en mi opinión, demasiado apresuradamente como este decreto en las normas, con consecuencias jurídicas que todavía no podemos medir. Así que simplemente aportar esto, agradecerte de nuevo, Daniel, felicitarte por tu artículo y agradecer también las opiniones que han compartido. Gracias de nuevo. Bueno, yo quería, además de felicitarte, Daniel, ahí alguno vio, Blanca me pidió sacar una foto, los 3 pines que yo me traje cuando estuve en Estados Unidos, que me dieron el día que llegué para que me pusiera, a ver cómo querían dirigirse a mí, con qué pronombre. Así que, pues yo estoy muy tentado de autopercibirme como perro y por lo tanto dejar de pagar impuestos. Creo que sería una cosa importante, porque si tienen que respetar mi autopercepción, deberían por lo menos respetarme como perro, y los perros no pagan impuestos, con lo cual sería a lo mejor una buena forma de zafar de la situación. No, pero un poco quería tomar, ahora hablando en serio, lo que preguntaba Úrsula. En realidad, acá y retomando lo de Pablo, estamos partiendo de una construcción de derecho internacional que es falsa, o sea, por lo menos que no se sustenta en ninguna normativa positiva. Los tratados de derechos humanos, es cierto que son tratados viejos, tienen 50 años en general, lo que se refiere es a 2 principios: a la prohibición de discriminación por sexo, varón-mujer, y por orientación sexual. Son 2 conceptos distintos que apuntan a 2 fenómenos diferentes, y a la prohibición de tratar diferentemente en función de esos principios. No tiene nada que ver con todo esto que estamos hablando hoy en día, de las percepciones del sexo X, del género Z, o de lo que quiera hacerse. Estamos haciendo una construcción que yo creo que es sociológica, que es ideológica, que hay otros principios que no tienen nada que ver con los derechos humanos atrás de esto, de perseguir otro tipo de cuestiones, y que llevan a cuestiones que en otro momento se planteaban con otras lógicas, ¿no? Porque el derecho a la privacidad individual, entendido como el derecho a que nadie se meta en mi vida en temas que no tienen nada que ver con el interés público, era un problema central. Más allá de si estaba bien o estaba mal, que era otra historia, ¿no? Que es otra cuestión. Pero yo creo que estamos mezclando acá distintos conceptos con un concepto ideológico que nos lleva a una reformulación completa del sistema jurídico. Porque como bien decía Daniel recién, al Estado le interesa saber no si tal persona tiene tal cuestión, pero sí tiene que saber estadísticas, tiene que poder manejar. ¿Por qué? Porque las enfermedades no le pegan igual a los varones que a las mujeres. Nos guste o no nos guste eso. Los varones tienen una expectativa de vida distinta a las mujeres por cuestiones biológicas, no por cuestiones sociológicas. Hay enfermedades que enganchan distinto. O sea, los varones, yo otro día tuve una discusión con una alumna en un curso, que no, porque los hombres pueden quedar embarazados, los hombres no pueden quedar embarazados. No, pero entonces los que pueden son personas gestantes masculinas, pero escúchenme, es semántico, pero no es semántico. O sea, yo no puedo tener nunca un hijo en mi vientre, no hay ninguna posibilidad que lo pueda tener. Me perciba como quiera percibirme. O sea, queremos inventar la rueda con finalidades que realmente no tengo muy claro que sean realmente ni la ampliación de derechos, ni el reconocimiento de la igualdad,
ni el tratamiento sin discriminación. Creo que apunta a otro aspecto, que es tal vez a la destrucción del concepto clásico de las estructuras sociales, que es otra historia. Estás muteada, Graciela. Estás muteada. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Bueno, si no hace ninguno más uso de la palabra, vamos a agradecerle a Daniel haber traído a la mesa este tema tan novedoso, tan espinoso, con tantos ribetes constitucionales y tantos ribetes económicos para el país, para el individuo y para las empresas. Y que es necesario fundamentalmente repensar, me parece. Te agradecemos enormemente y voy a distribuir tu artículo, que es fantástico. Bueno, no, gracias a ustedes por la paciencia, por haberme recibido. Muy bueno, como bien se dijo acá, es un tiempo peligroso, porque es un tiempo de relativización. Y este tema de la posmodernidad, que vuelvo a repetir, tiene cosas muy buenas, tiene una relativización de todo que es compleja. Porque finalmente, si ustedes miran en detalle, en realidad toda esta generalización y desdibujamiento, si se permite el término, de los sexos y de las costumbres y demás, apunta mucho a esconder a la mujer. A esconder a la mujer, que no es una minoría, porque son en el mundo la misma cantidad o más que los hombres, es decir, no son un grupo minoritario, que han sido maltratados durante muchos siglos, es verdad, dándole una categoría menor, que han luchado mucho por salir adelante y que han conseguido conquistas enormes y que las siguen consiguiendo. Y el tema es que cuidado, porque si las desdibujo para tratar de colocarlas en la misma situación de otros colectivos absolutamente respetables, absolutamente entendibles, cuya significación no llega al 1% de la población mundial, me parece que no es justo para la mujer, porque en definitiva todos estos colectivos están disputando el espacio de la mujer, no disputan el espacio del varón. Que esta es otra cuestión que no se ve muchas veces y que es finito, pero cuando estamos hablando de la paridad de género en los órganos de administración o en la administración pública o en lo que fuera, estamos hablando de eso, se está hablando de varones y otros, y a la mujer le hacen compartir y ceder el espacio respecto a los otros colectivos. Tampoco cuál es la representación. Por porcentaje de representación mundial, por porcentaje en la comunidad, hay que tenerlos como trofeo legitimantes. Voy a decir algo que suena horrible, pero lo tengo que decir porque es una verdad. Durante bastante tiempo, quienes hayan seguido algunos profesores americanos o universidades americanas que investigan sobre estos temas, sobre todo en materia de derecho empresario, por eso también es buena una mirada que salga de solamente lo constitucional o lo civil, sino que mire de otra manera, fundaciones, universidades que requieren de donantes, que tienen que ser empáticos con la sociedad, terminan utilizando a las minorías como una suerte de flor decorativa para mostrar un abanico que permite una recaudación de fondos que lave conciencia. Sí, realmente no están dignificando la labor de estas personas, sino que la están utilizando como moneda de cambio para decir, somos una sociedad abierta y tenemos todo. Tenemos un musulmán, tenemos un judío, tenemos un gay, tenemos una lesbiana, tenemos un travesti, tenemos a esa. Mire qué buen board tengo. ¿Quién decide? No sabemos quién, pero alguien detrás, y en realidad no se les dan funciones ejecutivas ni de participación. De hecho, en España, donde se ha avanzado mucho, no se llega al caso de Suecia ni de Alemania, de la participación de la mujer en los órganos directivos, pero en España, que se avanzó hasta el 34%, 36% en la actualidad de mujeres integrando los directorios y consejos de administración de las empresas, en las juntas directivas duras, digamos, donde se toman las decisiones, el número no llega al 12%. Entonces estamos mostrando una cosa, pero a la hora de la verdad es menor. Hay mucho que andar, esto en construcción, pero hay que tener mucho cuidado con los falsos profetas, con los cantos de sirena,
y con estas ideas difuminantes que dejan todo en una nebulosa inasible de la que no sabemos qué puede salir. Gracias a todos. Gracias, Daniel, y nos vemos la próxima.